Somos Vida. Conferencia 2026. Más allá de las ideologías. Paso a paso sin dudar, even in the dark, you're my light. Tú me guías, no me dejas caer. En el fuego contigo sigo en pie. Si me pierdo me vas a encontrar. Y esta historia no termina acá. Él viene, I know he's coming back. Se siente en el aire y no es casualidad. Todo cambia cuando tú estás. I'll be ready. Esto es lo que debes saber para votar este domingo 31 de mayo sin cometer errores. Preste atención. Lo primero, revise su puesto y mesa de votación antes de salir de su casa. Lo puede consultar en segundos en la página oficial de la Registraduría Nacional con su número de documento. Le aparecerá la localidad y la dirección exacta para que llegue sin contratiempo. No olvide su cédula original, ya sea física o digital. Recuerde, en la mesa de votación no le reciben ni fotos del documento ni contraseñas. A partir de las 8 a.m. y hasta las 4 p.m. se tendrá apertura de las urnas en todos los puestos de votación del país, sin excepción. Trate de llegar con tiempo. Aunque la jornada termina a las 4 de la tarde, después de esa hora ya no permiten el ingreso de más votantes. Así que si deja todo para el final, podría quedarse por fuera. De acuerdo con cifras oficiales, son 118.346 mesas ubicadas en 13.489 puestos y de estos 6.010 corresponden a zonas urbanas y 7.479 a zonas rurales. Cuando llegue a su mesa y le entreguen el tarjetón, ojo a esto, marque solo a un candidato y hágalo dentro del recuadro. Si decide votar en blanco, también deberá marcar únicamente la casilla de esa opción. Muchas personas dañan su voto por marcar 2 veces o salirse del espacio. Tómese unos segundos y si se equivoca, tranquilo. Antes de depositarlo, puede pedir otro tarjetón y repetir el proceso. Doble el tarjetón, deposítelo en la urna y listo. Pero no se vaya sin que le entreguen su certificado electoral. El proceso solo tarda unos minutos, pero hacerlo bien sí hace la diferencia. Mi alma siente de tu amor un llamado, una pasión. El cielo adora, la tierra vive, es tu voz que todo mueve. Eres mi vida, fuego que arde, la esperanza que nunca es tarde. Todo cambia al verte llegar. Eres vida, eres la verdad, eres la verdad. El río fluye por tu paz. Mis miedos puedo abandonar, tu latido, ay, vive en mí. El cielo adora, la tierra vive, es tu voz
esperanza que nunca es tarde. Todo cambia al verte llegar. Eres vida, eres la verdad, eres la verdad, eres la verdad. Eres vida, un fuego que arde, la esperanza que nunca es tarde. Todo cambia al verte llegar. Eres vida, eres la verdad, eres la verdad, eres la verdad, eres la verdad, eres la verdad. Alborada de vida, la mejor manera de comenzar el día. Cuando la noche no se va y el cielo empieza a respirar, mi voz se levanta en silencio, mi alma te empieza a buscar. No hay ruido, no hay afán, solo un susurro y la verdad. Antes que el mundo despierte, yo quiero primero orar. Antes del sol, antes del afán, antes de correr, antes de hablar, me postro aquí, rendido estoy. Mi día comienza en tu altar. Antes de que salga el sol, ya mi corazón te adoró. Te entrego
Llegó el tiempo de recibir un mensaje diferente, dinámico y natural, en compañía de nuestro amigo y pastor Mauricio Rojas. Firmes en tiempos de confusión. Bienvenidos hoy a un nuevo tiempo de reflexión. Quiero invitarte a que recuerdes este pasaje bíblico o este versículo que está en Proverbios capítulo 29, versículo 2, que dice: cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Vivimos en tiempos donde la verdad se negocia al parecer, donde muchos confunden popularidad con sabiduría, donde otros confunden emoción con carácter y discursos con capacidad de dirigir. Alguien dijo: las naciones no se destruyen de un día para el otro. Primero se debilitan moralmente, después pierden claridad espiritual y finalmente comienzan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Por eso la Biblia enseña que una nación no se sostiene solamente por la economía o por la ideología o por discursos emocionales. Las naciones se sostienen por principios. Y cuando los principios caen, el futuro comienza a tambalear. Por eso hoy quiero compartirte 3 verdades que deben ayudarnos a discernir los tiempos que vivimos para tomar decisiones cruciales. Y la primera verdad es que no te dejes confundir, porque tal vez el carisma de un líder, políticamente hablando, impacta, pero el carácter es lo que sostiene. Sí, el carisma impacta, pero el carácter sostiene. Por eso la Biblia nunca exaltó solamente hombres elocuentes. Dios siempre observó el corazón y la firmeza y la integridad de aquellos que eran candidatos a cumplir o a estar sentados en sillas de poder. Vivimos en una generación fascinada por los discursos, por el liderazgo verdadero, entre comillas. Pero justamente el verdadero liderazgo no se mide por cuánto promete a alguien, sino por cuánto puede sostener su integridad. Nehemías, el profeta, reconstruyó murallas, pero primero tuvo convicciones. José gobernó Egipto, no porque fuera José, sino porque primero aprendió la fidelidad. Daniel influyó imperios en el tiempo de Nabucodonosor porque decidió mantenerse firme en Dios. Así que una nación nunca sobrevive cuando el aplauso reemplaza la verdad o el populismo que tanto emociona reemplaza el carácter que puede sostener a una nación. Yo sé que las palabras seducen, los discursos atraen, pero es la firmeza la que construye. Y deberías entonces aprender a discernir no solamente en quién habla bonito o en aquel que lee bonito, sino en quién demuestra valentía, orden, claridad y convicción. Y adicional, el que muestra o puede ser evaluado por sus frutos. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y los frutos siempre terminan revelando si un liderazgo construye o destruye. Si alimenta fortaleza o estabilidad, o si está alimentando permanentemente conflicto, caos, desorden, resentimiento o polarización. Un verdadero liderazgo, bíblicamente hablando, no solamente denuncia problemas, también sabe construir orden, transmitir confianza y generar una dirección. Y existe entonces una enorme diferencia entre alguien que habla duro o lee bonito a una persona, a un líder que realmente tiene la capacidad de sostener una nación en medio de una crisis social, en medio de una crisis espiritual, en medio de una crisis económica, en medio de una crisis educativa, en medio de una crisis, es decir, de las 7 esferas. Así que tengan muy presente eso. Segundo, la libertad sin verdad termina destruyendo la sociedad. La Biblia enseña que donde no hay verdad, el pueblo se desenfrena. Y hoy hay muchos que quieren libertad, pero sin responsabilidad. Otros quieren justicia sin autoridad.
Y una nación, entonces, sin principios, lo que hablamos al principio, hace que la civilización pierda el respeto por la ley, pierda el respeto por la autoridad, por el orden moral, e inevitablemente entran en una decadencia y en una autodestrucción. Familia, Israel es el claro ejemplo bíblicamente hablando, porque Israel no cayó solamente por los enemigos externos que tanto le atacaban. Israel cayó porque perdió su identidad espiritual y moral. Y eso sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Cuando una nación premia la mediocridad, cuando una nación aplaude o ridiculiza la disciplina y convierte el desorden en algo cultural, entonces comienza a debilitarse desde adentro la nación y trae una autodestrucción. Por eso los creyentes no deben decidir desde el resentimiento o el miedo o la manipulación emocional. Debemos discernir quién defiende principios, quién transmite confianza, quién inspira autoridad y quién no está caminando en la improvisación. Eso no es un experimento social. Eso es una responsabilidad histórica. Y tercera y última verdad. La pobreza nunca debe convertirse en una herramienta de manipulación. La Biblia jamás enseñó el desprecio hacia el pobre ni hacia el rico. Dios defiende al necesitado. Amén. Al vulnerable también. Al que sufre injusticia, de igual manera, Dios los defiende. Pero una cosa es ayudar al pobre y otra muy distinta es instrumentalizar la pobreza para conservarse o amarrarse al poder. Porque hay líderes que no quieren acabar la pobreza, la necesitan. Y obviamente la necesitan para poder seguir viviendo en el poder y mostrarse como salvadores o mostrarse como redentores criollos. Y eso no es compasión, eso es una dependencia disfrazada de justicia social. La Escritura, la Biblia enseña que el verdadero liderazgo, los verdaderos hombres de Dios se levantan para traer de vuelta la dignidad al pueblo. Y esa dignidad hace que el pueblo se impulse a crecer, a trabajar, a reconstruir, a construir, a producir, a progresar. No es tiempo de alimentar el resentimiento entre ricos y pobres. Es decirles a los ricos que hay que ayudar a los pobres, y a los pobres hay que decirles que hay que trabajar para dejar su pobreza. Dividir al pueblo produce aplausos, diría alguien, políticamente hablando, pero destruye el tejido social. Esa es una verdad que no podemos callar. Y aquí el movimiento Vida, sí, la iglesia, tú que me estás viendo, necesitas un discernimiento, porque no todo el que habla de pobreza ama realmente al pobre. Jesús, si bien es cierto, alimentó a miles, pero también transformó la mentalidad de esos miles. Nunca promovió el victimismo, nunca promovió el odio social o de clases, nunca enseñó que progresar fuera pecado. El Evangelio no romantiza la miseria. El Evangelio confronta el pecado. El Evangelio restaura la dignidad de las personas. Por eso debes tener mucho cuidado con los discursos que hacen sentir culpables a aquellos que trabajan, producen y tienen aspiraciones sociales, culturales, hasta económicas. Aquellos que tienen aspiraciones de producir, de emprender, de trabajar, de construir, de hacer empresa, no pueden ser vistos como enemigos de la pobreza, sino como respuesta literalmente y justamente a la pobreza. Una nación donde se castiga al que produce, al que genera y glorifica la improvisación, aplaude al delincuente o
premia el poco esfuerzo, termina empobreciendo lentamente sus territorios. Y tarde o temprano, nadie tendrá un futuro, ni el rico y mucho menos el pobre. La conclusión de hoy, familia, es que más que nunca el movimiento vida, tu casa, tu familia, necesitan discernimiento y madurez. No podemos seguir tomando decisiones solamente por emociones o por propaganda o por resentimiento social, porque las naciones no se destruyen primero económicamente, recuérdalo, se destruyen primero moralmente. Primero se pierde el respeto por la verdad, después por la autoridad y finalmente por Dios. Y por eso debemos recordar estas tres verdades. El carisma impacta, pero el carácter sostiene. La libertad sin verdad destruye la sociedad y la pobreza nunca puede ser convertida en una herramienta de manipulación. No. Familia, la iglesia no está llamada a idolatrar políticos. Nuestra esperanza sigue firme en Cristo, pero sí estamos llamados a discernir correctamente los tiempos. Porque cuando los hombres firmes guardan silencio, las naciones terminan siendo dirigidas por emociones, ideologías o resentimientos. Y permítame finalizar o cerrar con lo siguiente. El Salmo 33 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. La exégesis del Salmo apunta a una nación que reconoce la soberanía de Dios sobre sus decisiones colectivas. Y no hablamos de una nación perfecta, sino de una nación capaz de discernir entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la manipulación, entre el liderazgo y el populismo. Y quizás el problema más grave de esta generación no es solamente la corrupción política que es evidente, sino la corrupción del discernimiento. Hoy invito a alguien que me está escuchando y quizás viendo: no pierdan el discernimiento. No entreguen sus pensamientos a la propaganda política. No permitan que las emociones sustituyan la sabiduría, porque el futuro de una nación, créame, no depende solamente del presidente que tengamos, sino de la lucidez espiritual del pueblo que lo elige. Y hoy, en medio de tanta confusión, manipulación y ruido, Dios está llamando, Dios está buscando, Dios está levantando hombres y mujeres firmes. Firmes cuando otros negocian la verdad. Firmes cuando la presión cultural intenta callar las convicciones. Firmes porque las generaciones débiles producen naciones frágiles. Y quizás el desafío más grande de este tiempo no es económico ni político, recuerde, es espiritual. Que Dios nos encuentre firmes, no arrastrados por emociones, no dominados por propagandas, no esclavos del resentimiento, sino firmes, firmes en la verdad, en los principios, sí, firmes, aún en tiempos de confusión. Dios te bendiga. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Gozo, paz, justicia, Jesús me da, Jesús me da. Romanos 14, 17.
Somos Vida. Conferencia 2026. Más allá de las ideologías.